Hace unos años el escritor español Santiago Posteguillo escribió hace exactamente en 2011 el primer libro de la trilogía sobre el emperador romano Marco Ulpio Trajano. Trajano llegó al poder tras el asesinato del anterior emperador Domiciano, que fue hijo de Vespasiano y hermano pequeño de Tito. Y tras un gobierno rápido de Nerva, un emperador que fue, digamos, interino, llegó al poder este hombre, Trajano. Domiciano fue el peor, o uno de los peores gobernantes que tuvo Roma en su historia. Un hombre cruel, despiadado, sanguinario, sin escrúpulos, paranoico, que asesinó a muchísima gente. Tenía obsesión con que le querían matar y le querían quitar del poder, así que prácticamente a todos los que le hacían un poco de sombra, los mataba. Los historiadores lo comparan en cuanto a maldad con Calígula y con Nerón. Al morir asesinado por una conspiración interna a la cual participó su propia mujer y algunos libertos, algunos esclavos, incluso algunos gladiadores, hubo un dilema en cuanto a la sucesión, porque no tuvo herederos, incluso un hijo que tuvo lo dejó morir de inanición, de hambre, con tal de que no le pudiera quitar un día el puesto. Como digo, hubo un dilema, hubo mucho debate sobre quién iba a ser el sucesor, mientras Nerva hacía un periodo de transición. Era condición indispensable, hasta la fecha, que el emperador fuera un hombre nacido en Roma. Pero claro, Domiciano había asesinado a todos los posibles candidatos. Así que no hubo más remedio que buscar fuera, buscar a un ciudadano romano nacido fuera de Roma, que fuera una persona capaz, válida, algo impensable en ese momento. Juanvi es de los que diría: bueno, si no hay nadie capaz en Roma y hay que buscar fuera, ¿qué mejor lugar en el mundo que Sevilla? ¿Qué mejor lugar para ser emperador de todo el mundo o de gran parte de lo conocido entonces que alguien en Sevilla? Y efectivamente, se nombró emperador a Marco Ulpio Trajano, primer emperador no nacido en Roma, sino que nació y se crió aquí en Hispania, en la provincia bética y en la ciudad de Itálica, cuyas ruinas se pueden visitar hoy en Santiponce, cerca de Sevilla. En el libro, Santiago Posteguillo sigue también de forma paralela a los pasos del apóstol Juan, ya mayor, huyendo de Jerusalén con el asedio de Tito allá en el año 70 y acabando exiliado en la isla de Patmos. Trata posteriormente también el autor en el segundo y tercer libro la historia de los que sucedieron a los apóstoles, ya todos muertos, incluido Juan, muerto ya de mayor, de anciano. Y especialmente sigue un poco la vida, la historia de Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de Pablo y después discípulo de Juan. La tradición, y esto es tradición, esto lógicamente no es nada seguro, ni por supuesto nada inspirado. La tradición dice que un día, siendo Ignacio un niño, llegó un profeta enigmático junto a la fuente del pueblo, rodeado por un grupo de hombres que lo escuchaban atentos. Su padre, como otros padres, lo había llevado allí, a él y a varios de sus amigos, todos ellos niños, para que el profeta misterioso les impusiese las manos, los bendijera y orara por ellos. «Acércate», le dijo su padre en voz baja. E Ignacio, ingenuo, le obedeció y fue a él.
Pero algunos de los que iban con este hombre misterioso les dijeron a los niños: dejad al maestro tranquilo, no lo molestéis. Y este profeta, que se llamaba Jesús de Nazaret, se levantó y con voz serena, sin necesidad de gritar, les ordenó a sus discípulos que se apartaran. Y dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. No vamos a hacerle mucho caso a esta historia. La tradición es la que dice que uno de esos niños podía haber sido Ignacio de Antioquía. Pero lo que más me ha llamado la atención en este libro en relación a Ignacio y a otros, y esto sí es cierto, pues está reflejado mucho en las cartas de Ignacio, incluso la Biblia también lo dice, por supuesto, son dos grandes preocupaciones que tenían estos primeros sucesores, estos primeros llamados padres apostólicos, es decir, cristianos que convivieron con los apóstoles y que convivieron después de que murieran los apóstoles. Son los llamados padres apostólicos. Y tenía dos grandes preocupaciones. La primera preocupación que tenía Ignacio es que una vez muerto Juan, el último testigo presencial de Cristo, ¿qué sería ahora del cristianismo? ¿Qué iba a pasar? Pero sobre todo la preocupación era ¿qué sería ahora de la palabra de Dios? ¿Cómo iban a conseguir ahora ellos, los ancianos de diferentes iglesias, que no desaparecieran las Escrituras? Que algún emperador de estos malvados como Domiciano destruyera todo. Lógicamente estas personas confiaban plenamente en el poder de Dios. Lógicamente sabían que era palabra de Dios, sabían que Dios tiene el control de todas las cosas, pero eso no quita, como es lógico, hermanos, que ellos tenían esa preocupación y a la vez esa responsabilidad en preservar la palabra de Dios. Y la segunda preocupación que tenían Ignacio y otros, relacionada con la primera, era el gran peligro, la gran amenaza, no tanto del Imperio Romano, no tanto que les pudieran quitar la vida, como finalmente se la quitaron a Ignacio despedazado en el circo romano por las fieras, sino la preocupación grande era por el auge y el aumento de los falsos maestros, que traían falsas doctrinas, que traían doctrinas diferentes a las que los apóstoles le habían enseñado a él, siguiendo a su vez las enseñanzas de Jesús. Así pues, dos preocupaciones: preservar las Escrituras y cuidarse de los falsos maestros, de la falsa doctrina. E Ignacio en sus cartas lucha contra personas que dicen ser cristianos y dicen que no hay que comer nada de carne ni beber nada de vino. Lucha contra los que dicen que no hay que casarse, y menos aún los ancianos y los obispos. Lucha contra cartas falsas supuestamente escritas por Pedro y Pablo y que iban circulando libremente por ahí. Lucha contra falsos evangelios que confundían a las personas. Lucha contra algunos que defendiendo el ascetismo decían que había que vivir desnudos, había que ir desnudos por la calle, por la vida, tal como hicieran Adán y Eva. Eran los llamados adanistas. Por supuesto que no falten los judaizantes, los que defendían que aparte de la cruz de Cristo era necesario añadir algo más, añadir a la ley de Moisés, especialmente la circuncisión. Lucha contra unos llamados homitas, un grupo satánico, que decían que realmente el que salvó al ser humano de todo no fue Cristo, sino que fue la serpiente del paraíso. Fijaros qué barbaridad. Pues esta serpiente intentó llevar el conocimiento total del bien y del mal al ser humano. Y llegó a confundirse esta teoría con la Eucaristía, con el partimiento del pan y del vino. Y había un grupo de supuestos cristianos que al tomar el pan y el vino ponían una serpiente en mitad para que tocara el pan y el vino, después tomaban.
y después cogían a la serpiente y la besaban y hacían auténticas barbaridades. Qué preocupación y qué angustia más grande la de Ignacio y otros viendo que el Evangelio se torcía y se iban olvidando la verdadera doctrina. Esto es lo que se encontraron muchas veces los padres apostólicos. Ya no estaba vivo Pablo, ya no estaba vivo Pedro, ya había muerto también Juan. Gente con autoridad directa por parte de Jesús, por ser apóstoles. Gente para decir que eso estaba rotundamente mal y decirlo con autoridad, tal y como pasara en aquel precioso concilio de Jerusalén que se describe en Hechos capítulo 15, en el cual los apóstoles tuvieron que dar un puñetazo en la mesa y dejar las cosas bien claras. Pero ya no estaban. Ya habían muerto. Ya no había ningún testigo directo presencial. Vale que Ignacio podía haber sido alguno de aquellos niños que Jesús bendijo, pero solamente eso. Las escrituras se iban mezclando con otros libros apócrifos. Los falsos maestros iban metiendo su doctrina demoníaca muchas veces. Y parece que la gente se iba olvidando de Cristo, de su enseñanza y de su obra en la cruz. Por eso, hermanos, el otro día dedicamos casi una hora entera solamente a la frase de Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y decíamos que esto era fundamental, y que esto es fundamental, que es la base de todo. No queríamos decir que fuera lo más importante. Yo no me atrevo a decir que la doctrina esté por encima de lo demás, pero sí decíamos que la doctrina es lo que tiene que estar primero, es la base. Es lo que tiene que venir primero, porque si te equivocas en la doctrina, harás mal el resto. Harás mal lo de tener la comunión unos con otros, harás mal la oración, harás mal el partimiento del pan. Y esto ya se nos avisa en la carta a los Corintios, donde había abusos en la cena del Señor, pues se juntaban para comer y los que más tenían pues se hartaban de comer y los que no tenían estaban allí mirando muertos de hambre. Hechos 2:42 lo conocemos casi todos de memoria. Enlazamos con el 41, Hechos 2:41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya hemos dicho varias veces que lo primero que aparece es la palabra perseveraban. Y hemos hecho mucho énfasis en lo que significa esta palabra. Una iglesia que perseveraba. Una iglesia formada inicialmente por aquellos 120 del aposento alto y ahora los 3.000 que se acaban de convertir. Y día a día se iban añadiendo más a la iglesia. Y todos estos perseveraban, se mantenían constantes en terminar lo comenzado. Tenían una voluntad firme, decidida, en 4 columnas, de las cuales ya vimos una el otro día y vamos a ver hoy las otras 3. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Así pues, en segundo lugar, perseveraban en la comunión unos con otros. Una comunión unos con otros. Entre los creyentes, entre ellos, entre nosotros. Es cierto, hermanos, que la principal comunión que tiene un cristiano es una comunión vertical. La principal comunión es la que tenemos con Dios, con Cristo, una comunión que va arriba, abajo. Esa es la primera, ¿cierto? Pero también se nos habla mucho en las Escrituras de la importancia y la necesidad de una comunión horizontal entre nosotros,
entre los creyentes. Y especialmente pues, los que formamos la iglesia local. Los que hemos creído en el mismo Dios. Los que tenemos la misma fe, la misma esperanza, la misma seguridad, la misma salvación. Hermanos, lo que nos une no es poco. Y estos 3.000 y pico miembros de la iglesia de Jerusalén perseveraban en la comunión unos con otros, porque lo que les unía estaba muy por encima de lo que les pudiera separar o dividir. Hermano, lo que nos une a todos es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y esa es nuestra unión vertical, la que tenemos todos y cada uno de los cristianos con Cristo. Todos estamos conectados con Cristo. Y luego viene esa relación horizontal como resultado de la anterior. Es decir, yo estoy unido al Señor. Y por tanto, estoy unido al hermano que está a su vez también unido al mismo Señor. ¿Entendéis? Y esto lo hace posible el Espíritu Santo. Y si se rompe la comunión entre hermanos, es porque alguien, o los dos, han interrumpido su relación con Cristo. No me estoy refiriendo, por supuesto, a perder la salvación. La salvación no se pierde. Tampoco me estoy refiriendo a alguna discusión esporádica que se pueda tener. Me refiero a que aún siendo salvos, podemos pecar y pecamos. Y hermanos, puede romperse o puede deteriorarse la buena relación con Cristo y por tanto la buena relación con los hermanos. Un creyente que no tiene buena relación con ninguno de sus hermanos es un creyente que no tiene buena relación con Cristo. El ejemplo que nos dan estos primeros creyentes de la iglesia primitiva es grande. Tenían una correcta relación con Cristo y por eso perseveraban en la comunión unos con otros. Tenían unidad entre ellos y es inevitable hablar de la unidad en este punto. Y vamos a leer algunos versículos al respecto. Por ejemplo, Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Romanos 12:4-5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Primera de Corintios 1:10, os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Efesios 2:19 en adelante. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 4:1-6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todo. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Colosenses 3:12 en adelante. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y por último, primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Perseverad en la comunión unos con otros. En tercer lugar, la tercera columna es que perseveraban en el partimiento del pan. Lo que hemos hecho aquí en esta mañana. Recordar el sacrificio de Cristo a través de los símbolos, a través del pan que representa su cuerpo golpeado, maltratado, crucificado, y el vino que simboliza su sangre derramada. Una vez un joven preguntó en esta iglesia, hace ya unos años, que por qué leemos siempre, o por qué leemos casi siempre, 1 Corintios 11. La respuesta es porque es un mandato de Jesús. Dice allí: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto, ¿en qué? En memoria de mí. Sigue diciendo el cuerpo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿En qué? En memoria de mí. Hermanos, venimos cada domingo aquí a la iglesia a perseverar, por supuesto, en el partimiento del pan, y venimos a hacer memoria del sacrificio de Cristo. Y esta mesa, siempre lo digo, está en el lugar central. Todas las mesas de todas las iglesias evangélicas están en el lugar central. Mirad, los bancos dirigidos aquí, los laterales, el púlpito, está en el centro de esta mesa. Es el centro de la iglesia. Perseveramos en el partimiento del pan, porque hacemos memoria del sacrificio de Cristo.
También me he hecho la pregunta, y también os la he hecho alguna vez la pregunta, a los que nos gustan los números: ¿cuántas veces habremos tomado en nuestra vida del pan y del vino? Yo llevo bautizado 30 años, y si un año tiene 52 domingos, vale que alguno que estés malo no venga, que estés en algún viaje, yo calculo así por encima que habré tomado estos símbolos a lo largo de mi vida unas 1500 veces. Algunos lleváis muchos más años bautizados y habéis tomado muchos más veces el pan y el vino. Hacemos memoria cada semana de Cristo. Y no se trata de algo rutinario, no se trata de algo repetitivo. Se trata de hacer memoria. Y se trata de hacerlo en la iglesia. Hacemos memoria en la iglesia, juntos los hermanos. En un culto formal y en un culto reverente. No se trata que tú lo hagas en tu casa en la soledad. Hay que hacerlo juntos. Perseveraba juntos en el partimiento del pan. Hermanos, y esto no se puede hacer de cualquier manera. No se debe hacer de cualquier manera. No lo hacemos de cualquier manera. Es un acto muy reverente y muy importante. Donde en el culto van unidas las 4 columnas que estamos viendo hoy. La doctrina, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones. En la Biblia la palabra memoria es algo fundamental. Ya en el Antiguo Testamento, los judíos, el pueblo de Israel, hacían continuamente memoria de cómo Dios los sacó de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa. Y cómo les dio la tierra prometida. Y era algo que iban trasladando continuamente de padres a hijos, de generación en generación. Cómo Dios nos sacó de esclavitud y nos llevó a la tierra que fluye leche y miel. Nosotros podemos hacer memoria de muchas cosas. Lógicamente el que tiene más edad, el que es más mayor, pues puede hacer memoria de más cosas porque ha vivido más. Podemos, hermanos, hacer memoria de cómo Dios nos ha bendecido, nos bendice con nuestros hijos y con nuestros nietos, con nuestros padres. Podemos hacer memoria de nuestra vida, de lo que hemos hecho años atrás, de dónde hemos vivido, dónde hemos estado, nuestros trabajos, otras iglesias que hayamos estado. Algunos con su situación y con sus circunstancias. Cada uno tiene su situación y sus circunstancias. Algunos ya más mayores habéis vivido una dura posguerra, con mucha necesidad. Algunos habéis trabajado desde que erais niños y no tuvisteis oportunidad de ir a un colegio, de ir a un instituto y mucho menos a una universidad. Algunos habéis tenido y tenéis muchísimos hermanos. Y quizá os haya tocado cuidar de ellos, o ellos os han cuidado a vosotros. Quizá hasta hayáis tenido que dejar vuestra casa para iros algunos años a otro lugar, como tantos de aquí, de la provincia, fueron años atrás al Colegio del Porvenir en Madrid. De hecho, aquí hay alguno que ha estado allí. Podemos hacer memoria de seres queridos que ya no están con nosotros, que han partido con el Señor. Cuando hacemos memoria de todas estas cosas, nos pueden venir recuerdos agradables o recuerdos tristes y angustiosos. Pero sobre todo, hermano, cuando venimos aquí, y también no solamente aquí, sino en nuestra casa siempre, tenemos que hacer memoria sobre todas las cosas
¿En quién creemos? Hacer memoria de la persona que llevamos tanto tiempo creyendo y que llevamos tanto tiempo proclamando que Jesús es el Señor. Hacer memoria que se hizo hombre, siendo el creador y el sustentador de todo cuanto hay. Hacemos memoria que se humilló, que se despojó a sí mismo, que se hizo hombre, que se hizo siervo y que fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Hacemos memoria que nos dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y que si así no fuera, yo lo habría dicho. Esa última parte que parece que pasamos por alto y nos quedamos con la primera, que es tan preciosa: voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué bonito. Pero la segunda: si así no fuera, yo lo habría dicho. Hacemos memoria que un día vamos a estar con Él para siempre y gozar de todas las bendiciones prometidas. Y lo que es mejor todavía, mejor que las bendiciones, ya lo ha dicho el hermano antes, es que estaremos con Él para siempre. Estaremos en un lugar en el cual ya no habrá llanto ni dolor. Un lugar en el que el propio Jesús enjugará todas las lágrimas de ellos. Todas las lágrimas nuestras. Hacemos memoria que Dios le levantó de los muertos y que Dios le exaltó hasta lo sumo, que Dios le ascendió a los cielos y está sentado a su diestra. Y no está sentado como un espectador que mira y que aplaude, sino que está sentado a la diestra del Padre porque gobierna con el Padre. Y de todo esto hacemos memoria. No hacemos memoria como el pueblo de Israel, porque Dios los sacara de la esclavitud de Egipto. Nosotros hacemos memoria del sacrificio de Cristo, porque Dios nos sacó con mano fuerte de la esclavitud del pecado, de la condenación que seguro tendríamos, y que gracias a su amor y a su misericordia tenemos todo lo contrario: salvación. Y perseveramos en el partimiento del pan y en hacer memoria de Jesús. 1500 llevo yo. Luego me decís las que lleváis vosotros. Perseveraban también, en último lugar, en las oraciones. Y esto ya hablamos en el capítulo 1 y versículo 14, cuando dice allí que después de mencionar a los 11 discípulos, dice en Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ya vimos entonces lo que era un poco perseverar en la oración. Vamos a ver algunas cosas que ya vimos entonces y quitar un poco de otras y añadir otras. Es la segunda vez que aparece perseverar en la oración. Antes perseveraban los 120 que estaban allí en el aposento alto, incluidos los discípulos, los 11 discípulos, incluida María, incluidas las mujeres, incluidos los hermanos de Jesús. Y ahora los que perseveran en la oración son esos 120 más los 3000 que se acaban de convertir. Perseverando en la oración. En Romanos 12:12 sale la misma palabra, pero traducida al castellano con otra palabra. Sale la misma palabra en el original, pero traducida de otra forma. Dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y esa palabra constantes es la misma que aparece en Romanos 12 y en Hechos 2:42. No lo voy a decir porque en griego se me da fatal pronunciarlo. La misma palabra, constantes, perseveraban. Hermanos, ser constante
o perseverante la oración es permanecer orando sin interrupciones, sin variar la intensidad ni la concentración. Decimos muchas veces que oramos por la noche, nos entra el sueño y nos dormimos. Es verdad, después de un día que estamos cansados, intentamos orar y nos dormimos. Se nos cierran los ojos del sueño y no podemos seguir orando. A veces decimos que nos falta tiempo. A veces decimos, pensamos, que bueno, ya he orado lo suficiente por hoy. A veces no tengo ganas de ir a la reunión de los jueves de oración, porque estoy cansado, hace frío, llueve, o porque se hace muy tarde, por el motivo que sea. Hermanos, ser constante en la oración es hablar con Dios de manera continua, fluida y sin perder la conexión. No hace falta hacerlo siempre de manera formal. Se puede hablar con Dios cuando vayas andando por la calle, en el coche, en el trabajo, en la casa, al levantarte, al acostarte, siempre hablando con Dios. De manera constante, continua y fluida. Poder alabarle, darle las gracias por sus bendiciones, por lo que nos da, por lo que tenemos. Darle las gracias por ser sus hijos. Pedirle por nosotros, por nuestros hijos, por otros hermanos de la iglesia. Pedir a Dios su guía, su dirección. Pedirle sabiduría, discernimiento, conocimiento, que nos aumente la fe. Contarle lo que nos pasa, lo que nos preocupa. Pedirle perdón por las cosas que hacemos mal. Y realmente sabemos que Dios nos escucha. También algunos textos, algunos versículos que nos hablan de la necesidad, en la constancia, de la perseverancia en la oración. Lucas 5:15. Su fama, la de Jesús, se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanasen de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 22:39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los Olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 11:1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración, con toda perseverancia. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Colosenses 4:2. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hermano, llevamos tiempo diciéndolo, desde aquí, desde el púlpito, lo sabemos, y lo dicen de los hermanos en las oraciones: estamos viviendo malos tiempos.
en nuestra sociedad no está bien. Podemos estar más o menos bien en términos económicos, pero en términos espirituales nuestra sociedad está muy mal. Vivimos en un mundo, en un país, en un continente que no quiere saber nada de Dios y que ataca frontalmente a su palabra y a sus hijos. Hermanos, por ello la oración es imprescindible. No es algo opcional, no es algo menos importante porque esté la cuarta puesta. Es indispensable, es necesaria y no podemos dejar de orar. Ora en tu casa, ora en la soledad, ora con la familia, ora en la iglesia, en los cultos de oración, ya sea de manera audible, o sea en silencio, o sea escuchando las oraciones de los demás. Y yo desde aquí os sigo animando y os sigo exhortando a venir los cultos de oración de los jueves, cada vez que podamos. La oración es alimento. El alimento es necesario para nuestra vida. El culto de oración no es un culto secundario o un culto de menor importancia. No podemos dejar de orar, no debemos dejar de orar como iglesia. Es un privilegio, hermanos, tener acceso directo a nuestro Dios. Poder hablar con libertad, sin necesidad de intermediario. Cuando estamos en casa, y se nos va el internet, rápidamente nos ponemos nerviosos, incluso nos cabreamos. Deja de funcionar el móvil, el ordenador, la tablet y la tele con todos los canales que van por internet. Y cuando por fin vuelve, ¡qué alegría! Ha vuelto el internet. Hermanos, con Dios la comunicación es siempre fluida y abierta, no hay cortes, no hay interrupciones, no se va al internet. No pongamos excusas. Cada uno se examine y vea si en su vida está esta constancia, esta perseverancia, estas perseverancias en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que cada uno se lo examine así mismo. Yo llevo bastantes semanas examinándomelo. Cuando uno se prepara, es el primero que más le afecta a estas cosas. Hermanos, para terminar ya, la clave de todo es la que es. La clave de todo es que no se trata de tener doctrina de vez en cuando, no se trata de tener comunión de vez en cuando, no se trata de venir de vez en cuando a tomar el pan y el vino, no se trata de orar de vez en cuando. La clave es que perseveraban, es que eran constantes, y la perseverancia y la constancia es la clave de todo. Tampoco vale con todo lo que ya has hecho, ¿no? Que ya he ido muchas veces, ya es que yo he orado mucho, no, eso déjalo, luego ya Dios te dará la recompensa, ¿vale? Ahora, ¿cómo es tu situación espiritual ahora? Este versículo, hermanos, que hemos visto en 2 domingos, nos muestra la prioridad de la primera iglesia primitiva y debería seguir siendo la prioridad de todas las iglesias actualmente. Una iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles, una iglesia que persevera en la comunión unos con otros, una iglesia que persevera en el partimiento del pan y una iglesia que persevera en la oración. Y cuando digo iglesia, me refiero a nosotros, a los miembros de la iglesia. A Él sea la gloria. Amén.
Señor y Padre, te damos gracias por este día, gracias por estar aquí con los hermanos y poder, Señor, pues saludarnos, poder preguntarnos, poder compartir vivencias y experiencias a lo largo de la semana, poder preguntarnos cómo nos va, cómo estamos, cómo está nuestra familia, y todo eso es bueno. Pero, Señor, venimos también, sobre todo venimos, Señor, a darte la gloria, a darte la honra, venimos a escuchar tu palabra, venimos a orar, venimos a partir el pan y a hacer memoria del sacrificio de Cristo. Señor, y queremos venir, o deberíamos venir, con alegría, con gozo, con ganas, y no a veces, Señor, que quizás podemos venir con intranquilidad, con preocupación o con molestia. Queremos, Señor, que quites de nosotros las cosas que no proceden, que perdone nuestros pecados, que examine nuestro corazón. Señor, que dejemos en la puerta de la iglesia, Señor, nuestra mochila con nuestras cosas que no convengan, y que aquí dentro, Señor, porque te demos la gloria y la honra. No se trata ahora de salir y coger la mochila y volver de nuevo a llevarme mal con las... No, sino que cada día, Señor, que vaya pasando en nuestra vida, bueno, vayamos pareciendo más al Señor Jesucristo, que tú nos vayas, Señor, moldeando y modelando como el alfarero moldea al barro. Estamos en tus manos, Señor, y de nuevo, la alegría es grande de venir aquí a esta iglesia. Gracias, Padre, por los hermanos que están aquí hoy. Señor, nos une el mismo Señor, nos une la misma fe, la misma salvación, el mismo perdón, el mismo Dios al cual venimos y adoramos y glorificamos como Él solo merece. Queremos, Señor, que bendigas también a los hermanos que no están aquí hoy con nosotros, que tú bendigas a los que están de viaje, que bendigas a los que están enfermos, a los que están trabajando fuera, a los que estén fríos en la fe. Señor, que tú nos bendigas a todos y que nos haga, Señor, pensar, meditar, reflexionar en estas 4 columnas, claves fundamentales que tienen que tener nuestra vida. Y si las tenemos, cada uno de los que estamos aquí lo tendrá esta iglesia. Que podamos, Señor, perseverar en la doctrina de los apóstoles, que podamos perseverar en la comunión unos con otros, que podamos perseverar en el partimiento del pan y que podamos perseverar en las oraciones. A ti sea la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén.